A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Vamos a leer la palabra de Dios. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La pregunta que yo me hice, y que creo que es válida para todos y cada uno de nosotros, ¿estoy dispuesto a dar testimonio como lo hizo Juan el Bautista? ¿Tengo esa disponibilidad de dar testimonio de que Cristo vive en mi corazón? La vida está llena de oportunidades para dar testimonio de lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Y de hecho que de esto depende todo el cristianismo. El cristianismo no es tener un rótulo, lo dije miles de veces, el cristianismo es cambios de vida. No es dejar de fumar ni de tomar. Te va a sorprender lo que te voy a decir. Si tu vida no cambia, si sigue siendo el mismo, acá se le dice falluto, de siempre, o el mismo mentiroso de siempre, ¿de qué te vale dejar lo superficial si por dentro seguís estando en el mismo estado? No te vale de nada. Es decir, si el cristianismo se basa en lo que yo soy delante de Dios y cómo Dios refleja su luz a través de mí, es obvio que estoy demostrando lo que soy por dentro, lo que tengo adentro, en mi corazón, con el fin de que otras personas conozcan al Señor. Si es así, entonces vas a predicar el Evangelio. Si es así, vas a dar testimonio de que aquel que vive y reina en tu corazón y que cambia tu vida, van a querer tener lo mismo que vos tenés. De lo contrario, ni tus palabras, ni tu sabiduría, ni lo que entiendas de la Biblia te va a servir para predicar las buenas nuevas. ¿Habla tu vida de Jesús? Porque las palabras se las llevan el viento, pero habla verdaderamente tu vida de Jesús, porque si no es así, entonces no sos cristiano. Y yo lo digo abiertamente, si no es así, no sos cristiano, punto. No porque yo lo digo, porque el Evangelio significa o se traduce novedad de vida, buenas nuevas, novedad de vida. Y si no hay novedad de vida, entonces no sos un seguidor de Cristo. ¿Me entendiste? No lo sos. Y te duela si te duele, si no te duele, no te duele, pero el tema es que hay que decir la verdad. Y así es. Un cristiano tiene que demostrar que sigue a Cristo. Por eso se le dice, en Antioquía, fue la primera vez que se nombró un seguidor de Cristo, se le nombró con la palabra diminutiva cristiano, pequeño ungido. Cristo es ungido, el ungido de Dios. Y para ser cristiano vos tenés que ser seguidor de tu maestro, no a tu manera, porque eso no va a funcionar con Dios. No funciona, no funciona. No funciona, nunca funcionó y no va a funcionar nunca. O es como Dios quiere, o no es. Es muy sencillo esto. Entonces, ¿estás dispuesto a querer dar testimonio como lo hizo Juan? Él dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este era hijo de Dios. Claro, ¿cuántas veces lo habrá visto? Porque Juan el Bautista era primo de Jesús.
por supuesto que sí. Pero él no lo estaba viendo con los ojos espirituales, pero se le reveló y dio testimonio. Nuestra vida, yo quiero que entiendan eso, porque la iglesia puede estar llena de gente, pero no convertida. Entonces no sirve de nada, no es una iglesia, es simplemente un local. La iglesia, ¿no es cierto?, es el contenido. La iglesia es el contenido del cuerpo de Cristo. Es el contenido del local, no el local. Y ese es el concepto que muchos tienen. Creen que el local es la iglesia. La iglesia no es. La iglesia es donde están 2 o 3. Eso es iglesia. Nuestra vida debe hablar de Jesús. Y está en nosotros. Es nuestra responsabilidad. Marcar siempre la diferencia en día a día. Llamando lo bueno a lo que Dios dice bueno. No a lo que vos decís bueno. Es a lo que Dios dice bueno. Y muchas veces lo que Dios dice bueno va en contra de tus principios. ¿Por qué? Porque el mundo llama a lo bueno malo. A lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. En Isaías 5:20, un pasaje conocido. Hay de los que a lo malo dicen bueno y hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Díganme si esto es, porque yo desde que tengo memoria hasta el día que me convertí, el mundo fue así, siempre fue así. Salías de novio con una chica porque te gustaba, pero resulta ser de que cuando quedaba embarazada le pegabas una patada y ya está, la dejas ahí. Seamos directos y crudos en lo que decimos para que se pueda entender. Y dicen que esto es bueno. ¡Ah, hijo de tigre tenía que ser! Mira cuántas mujeres tiene. Para Dios no es un hijo de tigre, ni siquiera un hijo de un gato. Sigue siendo el mismo payuto. Entonces, queridos, a lo malo le dicen bueno. Y a lo que es bueno, no, yo no me voy a juntar con los aleluya. ¿Para qué? Para leer la Biblia. Le dicen malo. ¿Cómo es lo bueno para ti? Esa es la pregunta que vos tenés que hacer. ¿Y cómo el mundo ve lo bueno? ¿Y cómo Dios ve lo bueno? Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, esto es pecar deliberadamente, con premeditación y alevosía. Hola. Santiago 4:17. Porque lo que hablo es bíblico. Y dice así: al que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Así dice mi Biblia viejita y desactualizada. ¿Qué necesitas para dar testimonio? Y por otro lado, ¿dónde ser de buen testimonio? Dios te va a dar la respuesta para estas 2 preguntas. Y voy a empezar hoy con la primera. ¿Qué necesito para dar buen testimonio?
Primeramente tenés que experimentar el poder de Jesús en tu vida. Con tu fuerza nunca vas a lograr nada. Para esto tiene que haber sometimiento, obediencia. Y di como ejemplo en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 9, para que vayan entendiendo. Dice así, Marcos capítulo 5, versículo 1 al 9. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de Galaderos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, que eran los que se colocaban acá, un pedazo de metal así, un gancho, y ahí salía la cadena, despedazados con los grillos, y nadie podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él y clamó a gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Versículo 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Bueno, la historia del endemoniado de Gadareno es una historia triste, pero que tiene un final feliz. Triste por muchas situaciones. Aunque en Mateo capítulo 8, versículo 28, habla de que eran 2 endemoniados, no uno, 2. Dice: y cuando llegó al otro lado de la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces, eran feroces los tipos, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar, los mataba. Ahora, el relato histórico puede tener distintas fuentes y por eso uno lo interpreta de una manera y otro de otra, pero la historia es la misma. Que sea uno, que sea 2. Pero de una u otra manera, la situación era extrema. Era muy extrema. Donde gente salía afectada. Donde los amigos, familiares y el pueblo completo estaba siendo afectado por la presencia de aquel que estaba lunático, que no dejaba en paz a la gente. Era para que ellos pudieran ser de testimonio. Era una liberación para que ellos pudieran dar testimonio a aquel pueblo. Es por eso que Jesús no lo dejó entrar en la barca, porque inmediatamente cuando salieron los demonios de ese cuerpo, ellos quisieron de alguna manera ser partícipe de ese grupo que salía a evangelizar. Y dice la Biblia
en Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis con todas cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¡Qué tremendo! Me imagino la gente, pero este no era el endemoniado que salía desnudo y estaba por encima de las tumbas gritando y no podíamos atarlo. Hemos formado una comisión garrote para agarrarlo. Y no lo pudimos agarrar, y cuando lo agarramos le pusimos cadena, pero no había caso, la rompió, tuvimos que salir corriendo porque si no nos iba a matar. Este no era ese, sí, era ese. Y mi pregunta que me hago es: ¿qué hubiera pasado si él no daba testimonio? Si él seguía con las mismas actitudes. Él quizá a lo mejor reunía un grupo de gente, de amigos, de familiares, y le contaba su experiencia y les hablaba de lo mucho que el Señor había hecho por él. Pero si no hubiera sido así, ¿qué hubiera pasado? Yo les digo algo: muchos vienen acá endemoniados, se van a sus casas, se liberan, nunca más vienen. No lo puedes obligar, por supuesto que no. Como tampoco yo me siento obligado a hacer liberación a las demás personas. Por supuesto que no me siento obligado. Pero dice la palabra de Dios que el amor de Cristo nos constriñe. 2 Corintios 5, 14. Nos obliga moralmente a hacer la obra. Y esto significa dar testimonio de aquel que vive en nuestros corazones. Si no hubiera sido así, ¿qué hubiera pasado con este endemoniado que fue liberto? Mirá, sigue en la misma andanza. Antes trabajaba la hechicería, era un brujo y hacía trabajo y sigue trabajando en la brujería el tipo. Antes era un ladrón y sigue robando. Pero lo único que ya no está más endemoniado. Para mí que Jesús es igual que él. ¿Cuántas cosas nos ayuda a bien y cuántas a mal? Dar un mal testimonio sería perder un alma. ¿Sabes qué? Hay personas que hacen doble vida. Están con su esposa, pero tienen su asunto por ahí. Y sabes que cuando vienen a la iglesia a lo mejor se van a encontrar con esa persona. ¿Qué testimonio le das? ¿Será que va a creer? Entonces puedo creer en Mahoma, en el Buda, puedo creer en San Expedito y San no sé qué. No hay problema. Son todos iguales. Cuando hablamos de testimonio, estamos hablando de una gran responsabilidad. Si este hubiera fallado en el intento, muchas personas se hubieran apartado de él. Mirá, se liberó, pero quedó loco.
Y no por mucho tiempo, porque se le hubiera agregado 7 espíritus peores. Testimonio. Qué gran responsabilidad. Si yo no diera testimonio, no estaría predicando, me sentiría mal. Renunciaría a mi pastorado y haría cualquier otra cosa. Total, yo tengo oficio. Y muchos. ¿Para qué seguir? Sería hasta ridículo llamarme cristiano cuando en realidad no lo estoy practicando al cristianismo. Prefiero ser ateo. Si este endemoniado no hubiera dado testimonio, todo lo que hizo el Señor no serviría para nada, ni para él ni para los demás, y el reino de Dios quedaría estancado. Pero el reino de Dios se funda con gente que verdaderamente es responsable y ama al Señor y extiende su reino a través de su testimonio. Jesús está dispuesto a venir sobre tu vida y a darte testimonio de su poder. Pero uno tiene que estar dispuesto. No es solución nada más, porque muchos vienen a buscar solución. No. Si Dios te salva, si Dios te sana, si Dios te liberta, es porque tiene un propósito. No es porque vos seas mejor, porque acá no se trata de eso, sino que todo el mundo, cada uno de los seres de este planeta, Dios tiene un propósito. El problema no está en Dios, está en el hombre. Y el propósito de Dios se tiene que cumplir, porque Él quiere extender su reino espiritual acá en la tierra, espiritual hasta el día que vengan o suenen las trompetas y la iglesia de Jesucristo sea arrebatada. Y después viene el reino milenial, después de la gran tribulación, después de los juicios de Dios. Pero primero se establece el reino espiritual y luego el reino material. Y en el tiempo de gracia, tu testimonio es un ladrillo para edificación del cuerpo de Cristo. No es solución nada más. Algunos buscan solución. Lo que verdaderamente importa en el cristianismo son los cambios de vida. Esto es lo que verdaderamente interesa y da testimonio del poder de Dios en la vida de la persona. No fue el hecho de que lo haya liberado, fue el hecho de que Dios tenía un propósito para esos 2 endemoniados y cada uno se fue a predicar en distintos lugares hablando de las maravillas de Dios y extendiendo su reino. Yo pienso que después del bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés, cuando salieron con denuedo a predicar la palabra, porque el Espíritu Santo descendió, hizo temblar ese lugar. Después de que se divulgó la noticia de que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, después de que un evangelista fue levantado y haya dado testimonio, y hablando del capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8. En el capítulo 7 vemos a Esteban sucumbir ante la pasión de querer predicar el evangelio. Y terminó muerto. Tremendo.
Y yo me imagino que habrá llegado a oídos de aquel que estaba allá en Galacia. Digo, la iglesia, mirá, Pedro, el que vino una vez con Jesús y me liberó, está por ahí en Jerusalén, me voy a ir un ratito, quiero ir a visitarle. Y fue partícipe de la iglesia, fue un obrero, quizás fue un pastor o un evangelista, yo no lo sé porque no lo relata la Biblia. Pero de una cosa sí estoy seguro, que Dios lo levantó como un obrero para extender su reino a través de su testimonio. Y en gratitud, debemos contar nuestros testimonios de lo que Jesús hizo en nuestra vida. No hace falta de palabras, pero de hechos. De hechos. El amor no se demuestra con palabras, sino con hechos. Las palabras se las llevan al viento. Es cierto eso. Para esto debemos salir de nuestro estado de confort para dar testimonio. No porque Dios no quiere que vos estés confortablemente bien en tu hogar, sino por gratitud. En Mateo capítulo 10, versículo 8, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de edad de gracia. Claro que me podrás decir, no, yo no me siento identificado con el endemoniado de Gadareno porque no fue mi problema. No es el problema en el cual estoy viviendo. Podemos decir eso. El problema puede ser diferente, pero la posición tiene que ser la misma. Tiene que ser la misma. Dar testimonio debe ser parte del amor y del temor de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver el testimonio con el temor de Dios? Le voy a contar otra historia. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Resulta ser que Josafat iba a ir tranquilo para la casa que estaba en Jerusalén, atrás mismo del templo, a la derecha. Y salía al encuentro el profeta Jehú, hijo de Ananí, para darle algunas recomendaciones de parte de Dios que debería mantener el temor de Dios. Porque Dios es justo y no hace excepción de personas, ni admite cohecho, o sea, sobornos. El temor de Dios es indispensable para dar testimonio. Recordemos que Dios es omnipresente y que Él está en todos lados observando la actitud de nuestra vida. En Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Entonces no hay ni un clavo que se le pierda a Dios, y no existe para Dios aquel dicho que dice:
como aguja en un pajar, no existe para Dios. Él encuentra lo que tú no puedes encontrar. Y Él sabe lo que tú jamás te animarías a conocer. Entonces, recordemos la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué necesito para dar testimonio? Bien, en la Biblia, vemos que debemos tener temor de Dios. Pero este temor no significa miedo, sino una actitud reverente, de reverencia y respeto. Porque la Biblia nos habla de cómo tratar a Dios para que Él nos trate de la misma manera. Y uno de los mandamientos, no es ley, mandamiento. Hay que saber lo que es mandamiento, precepto y ley. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora, esa fue para Israel. No, pará un poquito. Nosotros estamos injertados en el ovivo a través de la promesa hecha a Abraham. Y por generaciones, después sigue Moisés y todo eso, aclarando que hay una conexión entre el hombre y Dios, que es a través de la obediencia. Entonces no podemos descartar esto. No, fue para Israel, no fue para mí. No, es para vos también. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, en primer lugar, cuando habla de corazón, está hablando precisamente no solamente del epicentro mismo de todas las emociones que tienen que ser parte, sino de lo espiritual. Está hablando del centro mismo del ser y del alma, porque de alguna manera tenemos que conocer al Señor para desarrollar fe y seguir creciendo y extendiendo el reino a través de esos cambios de vida. Amén. A Jesús seguiré.